¿Alguna vez sientes que estás constantemente conectado, pero nunca realmente presente? Sientes esa vibración fantasma en tu bolsillo, ese tirón magnético hacia la luz de la pantalla, un murmullo incesante que promete conexión, conocimiento, entretenimiento, pero que a menudo te deja sintiéndote extrañamente vacío, como si hubieras comido arena en lugar de pan. En un mundo que exige nuestra atención las 24 horas del día, encontrar un momento de paz genuina puede parecer imposible. La mente, como un mono inquieto, salta de una notificación a otra, de un titular a otro, de una vida ajena a otra. Y en el proceso, la tuya, la única vida que realmente posees, se desvanece en un desenfoque de luz azul y desplazamiento infinito. ¿Y si te dijera que el secreto de la calma no está en escapar a una isla desierta, sino en encontrar la quietud justo donde estás? Hoy te invito a un viaje. Un viaje para desenchufar el ruido del mundo y reconectar con el silencio de tu alma. Acompáñame en una historia para recuperar tu tranquilidad interior. Antes de que nuestra tejedora, Elara, se enrede en su propia red, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores de silencio. Suscríbete al canal Más allá del Yin y el Yang. Comparte en los comentarios cuál es la distracción digital que más te roba la paz. Y regálanos un me gusta, para que esta corriente de quietud llegue a más almas navegando en el ruido. En la gran ciudad de los ecos perpetuos, la vida vibraba al ritmo de las luces espejo. Eran pequeñas tablillas de cristal pulido que cabían en la palma de la mano. Al tocarlas, cobraban vida con una luz pálida, mostrando imágenes, transmitiendo mensajes y cantando con las voces de 1000 extraños. Eran el motor de la ciudad, la fuente de su comercio, su conocimiento y su incesante ansiedad. En el corazón de esta ciudad, en un taller bañado por la luz artificial de su propia luz espejo, vivía una tejedora llamada Elara. Sus manos eran legendarias. Podían danzar en el telar, entrelazando hilos de seda y oro para crear tapices que contaban historias de antiguas batallas, de amores perdidos y de paisajes que la ciudad había olvidado hacía mucho tiempo. Pero Elara, la tejedora de historias, había perdido el hilo de la suya. Su día comenzaba y terminaba con la luz espejo. Antes de que el sol real se elevara, sus ojos ya estaban sumergidos en el resplandor del cristal, revisando nuevos encargos, comparando su trabajo con el de otros tejedores, leyendo las críticas y los elogios de extraños sin rostro. La primera dosis de dopamina del día, una pequeña sacudida que la mantenía conectada. Su telar, que una vez fue un altar de meditación, ahora era una estación de trabajo frenética. Mientras tejía, la luz espejo parpadeaba a su lado. Una notificación secuestraba su atención. Un cliente pedía un cambio. Sus manos se detenían. Su ritmo se rompía. Respondía. Volvía al telar, pero el flujo se había ido. Minutos después, otro parpadeo. Una tejedora rival había publicado un nuevo tapiz, más brillante, más audaz. Elara se detenía. Su corazón se encogía de envidia y duda. El miedo a perderse algo, la presión de estar siempre conectada, se había convertido en el aire viciado que respiraba. Sus tapices, aunque técnicamente perfectos, habían perdido su alma. Las escenas que tejía ya no surgían de la quietud de su corazón, sino de las tendencias que veía en la luz espejo. Su trabajo se había convertido en un eco de otros ecos, un desplazamiento infinito hecho de hilo. Una noche, mientras trabajaba bajo la luz pálida y parpadeante, estaba tejiendo la escena de un ciervo bebiendo de un arroyo en un bosque silencioso. Pero no había silencio en su taller. La luz espejo zumbaba con demandas, con opiniones, con el ruido incesante del mundo. Su mente estaba fragmentada, su espíritu agotado. En un momento de frustración,
Tiró de un hilo con demasiada fuerza. El hilo dorado, el más caro, se rompió, y en el silencio que siguió al chasquido, algo dentro de Elara también se rompió. Miró el hilo roto, la imperfección en su tapiz perfecto, y luego miró la luz espejo, que le mostraba la imagen de una fiesta a la que no había sido invitada, y por primera vez vio el canto de sirena por lo que era, una canción hermosa que la estaba llevando a naufragar en las rocas de la insignificancia. Estaba constantemente conectada, pero nunca realmente presente. Su vida se había convertido en una serie de reacciones a una luz en su mano. Con un temblor que no había sentido en años, se levantó. Tomó la luz espejo, sintiendo su familiar y adictivo calor. Y con un acto de voluntad que le pareció sobrehumano, la apagó. La oscuridad y el silencio que llenaron la habitación fueron a la vez aterradores y sagrados. En esa quietud, escuchó algo que no había oído en mucho tiempo, el latido de su propio corazón. Y en ese latido, escuchó una pregunta silenciosa. ¿Quién era ella sin los ecos? Sabía que no podía encontrar la respuesta en la ciudad. La ciudad misma era el eco. Recordó las historias de su abuela sobre el bosque silencioso, más allá de las murallas de la ciudad, y sobre un viejo ermitaño que vivía allí, un hombre que no poseía una luz espejo, sino que fabricaba simples farolillos de papel, cada uno iluminado por la singular y tranquila llama de una vela. Al amanecer, Elara dejó el tapiz a medio terminar. Dejó su taller, y por primera vez en su vida adulta dejó su luz espejo atrás, apagada y fría sobre la mesa. Salió a un mundo sin filtros, sin notificaciones, en busca de una luz diferente. Una luz que no parpadeara, sino que ardiera con una llama constante y silenciosa. El viaje de Elara al bosque silencioso fue, al principio, una forma de tortura. Acostumbrada a que cada paso fuera acompañado por el murmullo de la luz espejo, ahora caminaba en un silencio que se sentía ensordecedor. Su mano buscaba instintivamente el bolsillo donde solía guardar la tablilla, encontrándolo vacío una y otra vez. Cada vez era una pequeña punzada de pánico, una comezón en el alma. La incomodidad inicial era abrumadora. ¿Qué estaría pasando en la ciudad? ¿Se estarían burlando de su desaparición? Habría un nuevo encargo, una nueva tendencia que se estaba perdiendo. El miedo a perderse algo, FOMO, era un fantasma que caminaba a su lado, susurrándole al oído. Sentía una necesidad visceral de reconectar, de volver al familiar y adictivo flujo de información. Pero siguió caminando. Se obligó a mirar el mundo que la rodeaba, un mundo que había olvidado cómo ver. Vio el intrincado patrón de líquen en una roca, la forma en que el sol creaba diamantes en el rocío de una telaraña, el lento y deliberado viaje de un caracol a través de una hoja. Al principio, su mente, impaciente, descartaba estas cosas como aburridas, pero a medida que el veneno de la dopamina digital comenzaba a salir de su sistema, algo empezó a cambiar. Descubrió que el mundo natural tenía su propio ritmo, uno mucho más lento y profundo que el de la ciudad. Y para apreciarlo, tenía que ralentizar su propio ritmo interior. Después de un día de caminata, encontró la cabaña del ermitaño. Era una estructura simple de bambú y papel, enclavada junto a un arroyo que murmuraba sobre piedras lisas. Un anciano de barba blanca y ojos que parecían contener la quietud del propio bosque estaba sentado en la entrada, reparando un farolillo de papel con movimientos lentos y precisos. «Llegas con el ruido de la ciudad todavía resonando en tu corazón», dijo el anciano, cuyo nombre era Kyle, sin levantar la vista. «El silencio te asusta, ¿verdad?» Elara, asombrada, solo pudo asentir. «Has dado el primer paso, el más difícil, la desconexión voluntaria», continuó Kyle. «Ahora viene el segundo. Aprender a llenar el vacío que has creado
no con más ruido, sino contigo misma. Kael no le ofreció grandes discursos filosóficos. Su enseñanza era práctica. Su primer consejo fue sobre establecer límites. El silencio no es algo que se encuentra por accidente, le dijo. Se cultiva. Debes crear zonas y momentos sagrados, libres de la luz espejo, incluso cuando vuelvas a la ciudad. Pero la lección más importante fue la del redescubrimiento. Kael notó que las manos de Elara estaban siempre inquietas, buscando algo que hacer. Tus manos han olvidado su alegría, le dijo un día. Solo recuerdan el trabajo frenético. Dales un regalo. Dales algo que hacer sin ningún propósito, sin ningún cliente, sin ningún plazo. Señaló un montón de arcilla junto a la orilla del arroyo. Toma un poco y simplemente juega. No intentes hacer un cuenco ni una vasija. Simplemente siente la arcilla, su frescura, su peso. Deja que tus manos recuerden cómo es moverse por el simple placer del movimiento. Al principio, Elara se sintió torpe. Sus manos, tan hábiles en el telar, no sabían qué hacer con la arcilla. Intentó hacer una forma, pero su mente de artesana inmediatamente la juzgó como imperfecta. Frustrada, estuvo a punto de rendirse. Suelta la tejedora, le dijo Kael con suavidad. Deja que la niña que olvidaste venga a jugar. Elara cerró los ojos, respiró el olor a tierra húmeda y simplemente comenzó a apretar la arcilla, a rodarla, a sentirla cambiar de forma bajo sus dedos. No había objetivo, no había juicio. Y en ese acto sin propósito, una alegría olvidada comenzó a burbujear en su interior. Una alegría que no venía de la aprobación externa, sino del simple y puro acto de la creación sensorial. En los días que siguieron, Kael redescubrió otras alegrías olvidadas. Kael le enseñó a escuchar el lenguaje de los pájaros. Volvió a cantar las viejas canciones que su abuela le había enseñado, canciones que habían sido ahogadas por el ruido de la ciudad. Pasaba horas simplemente sentada junto al arroyo, no haciendo nada, simplemente siendo. Se estaba desintoxicando. Y en el espacio que la ausencia de la luz espejo había creado, su verdadero yo, con sus intereses y alegrías simples y auténticas, comenzaba a emerger, como brotes verdes que surgen en la tierra después de un largo invierno. Estaba aprendiendo que la desconexión no era un aislamiento, sino una reconexión con la persona que había sido antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Después de que Elara comenzó a redescubrir las alegrías simples, Kael la guió hacia la siguiente etapa. No solo encontrar la quietud en el bosque, sino aprender a llevar el bosque dentro de ella. El bosque silencioso es un buen maestro, pero no puedes vivir aquí para siempre, le dijo Kael un día. La verdadera maestría es encontrar la quietud en medio del ruido de tu ciudad. Debes aprender a cultivar tu propio bosque interior. La primera semilla que le dio fue la atención plena en movimiento. No la llamó así. Simplemente la invitó a preparar té. El té no es solo una bebida, le dijo, mientras molía lentamente las hojas en un cuenco de cerámica. Es una ceremonia de presencia. Siente el peso de las hojas secas. Escucha el sonido que hacen al romperse. Huele su fragancia. Escucha el primer susurro del agua cuando empieza a calentarse. Siente el calor del cuenco en tus manos. Observa el vapor danzar. Cuando bebes, no lo engullas. Siente el líquido en tu lengua, el calor bajando por tu garganta. Durante estos 10 minutos, no existe nada más en el universo que tú y este cuenco de té. Elara, acostumbrada a beber estimulantes de forma apresurada mientras trabajaba, descubrió una nueva dimensión en este simple acto. Al sumergirse por completo en la experiencia sensorial, su mente, que normalmente saltaba de un pensamiento a otro, se ancló en el momento presente. El té no solo calentaba su cuerpo, calmaba su mente. La segunda semilla fue
el poder del silencio. Kael la llevaba a un claro en el bosque al amanecer. No le pedía que meditara en el sentido tradicional. Simplemente siéntate, decía, y escucha. No solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Escucha el silencio que hay debajo del canto de los pájaros. Escucha el silencio que hay entre una ráfaga de viento y la siguiente. Date cuenta de que el silencio no es una ausencia de sonido, sino una presencia profunda y nutritiva. Es el lienzo sobre el que se pinta todo el universo. Al principio, el silencio era incómodo para Elara. Su mente intentaba llenarlo con planes, recuerdos, preocupaciones. Pero poco a poco aprendió a descansar en él. Y en ese silencio comenzó a encontrar una claridad que ninguna cantidad de información de la luz espejo le había dado jamás. Las soluciones a los problemas de tejido que la habían atormentado durante meses surgían espontáneamente, no como pensamientos forzados, sino como suaves revelaciones. La tercera semilla, y la más poderosa, fue la terapia de la naturaleza. La ciudad te ha desconectado de tu madre, le dijo Kael, refiriéndose a la tierra. Y un niño sin su madre se vuelve ansioso y perdido. Debes reconectar. Le enseñó a practicar el arraigo. Quítate las sandalias, le instruyó, y siente la tierra bajo tus pies. Siente la hierba, el musgo, las piedras. Imagina que de las plantas de tus pies crecen raíces que se hunden profundamente en la tierra, y a través de esas raíces entrega toda tu ansiedad, toda tu fatiga, toda tu confusión a la tierra. Ella sabe cómo compostarlo, cómo transformarlo, y luego, a través de esas mismas raíces, absorbe su fuerza, su estabilidad, su paciencia infinita. Elara practicaba esto cada día, y la sensación era inconfundible. Sentía cómo la tensión salía de su cuerpo, y cómo una calma sólida y terrenal subía por sus piernas, anclándola, dándole una perspectiva que la hacía inmune a las pequeñas tormentas de la mente. Atención plena en el té, el poder del silencio, el arraigo con la tierra. Kael no le estaba dando a Elara un conjunto de técnicas. Le estaba dando un conjunto de llaves. Llaves para abrir puertas dentro de sí misma que llevaban a un santuario de paz, un bosque interior que podía llevar consigo a cualquier parte. Una tarde, mientras estaba sentada junto al arroyo, una gran libélula de alas iridiscentes se posó en su mano. No se asustó, no intentó atraparla, simplemente la observó en silencio. Y en ese momento de conexión pura, de presencia compartida, sintió una alegría tan profunda y serena que las lágrimas rodaron por sus mejillas. No era la alegría excitada de un me gusta en su luz espejo. Era la alegría tranquila de estar viva, de estar presente, de ser parte del tejido silencioso y milagroso del universo. El bosque exterior le había enseñado el camino hacia su propio bosque interior. Estaba aprendiendo a ser su propio santuario. Después de cultivar la quietud interior, Elara sintió un impulso que no había sentido en años, el deseo puro y simple de tejer. No por un encargo, no por la aprobación de otros, sino por la alegría de la creación. Regresó a su telar en la cabaña de Kael, pero su enfoque era completamente diferente. Ya no había una luz espejo parpadeando a su lado. El único sonido era el del arroyo y el viento. Y descubrió la magia del trabajo profundo. Antes, su tiempo de tejido estaba fragmentado en docenas de pequeñas interrupciones. Respondía a un mensaje, luego tejía durante 5 minutos. Miraba una imagen, luego tejía durante 10. Su atención estaba siempre en la superficie, en el trabajo superficial. Ahora, se sumergía en el telar durante horas, sin interrupción. El mundo exterior desaparecía. Solo existían ella, los hilos y la historia que emergía bajo sus dedos. El tiempo se doblaba y se estiraba.
Podía trabajar durante lo que parecían horas y sentir que solo habían pasado minutos, y la calidad de su trabajo se disparó. Sus manos, guiadas por la claridad que había encontrado en el silencio, se movían con una nueva intuición. Los colores que elegía, los patrones que creaba, ya no eran calculados. Surgían de un lugar más profundo. Su creatividad, antes ahogada por el ruido, ahora fluía como un manantial. Kael lo observó un día y sonrió. «Has redescubierto el río de la mente», dijo. «Cuando te sumerges en una tarea con total presencia, sin distracciones, tu mente entra en un estado de flujo. Es ahí donde la verdadera maestría y la verdadera alegría se encuentran. La luz espejo te mantenía chapoteando en la orilla. Ahora, estás nadando en la corriente principal». Esta nueva forma de trabajar tuvo un efecto inesperado. Recuperó su tiempo. Al trabajar profundamente durante unas pocas horas, lograba más y con mayor calidad que en un día entero de trabajo fragmentado en la ciudad. El resto del día era suyo, un vasto y abierto paisaje de tiempo para caminar, para sentir la arcilla, para simplemente ser. La segunda gran recuperación fue la de sus relaciones. Una tarde, su amiga más querida de la ciudad, Lyra, hizo el viaje para visitarla, preocupada por su largo silencio. «Elara, no has respondido a ninguno de mis mensajes», dijo Lyra, su voz llena de una mezcla de preocupación y reproche. «Pensé que algo terrible te había pasado». La antigua Elara se habría puesto a la defensiva, habría intentado justificar su necesidad de espacio. La nueva Elara simplemente la miró, con una presencia total. «Estoy aquí ahora, Lyra», dijo suavemente. «Y mientras estés aquí, todo mi ser está contigo». Durante las siguientes horas hablaron, pero fue diferente a cualquier conversación que hubieran tenido antes. Elara no miró un dispositivo ni una sola vez. Sus ojos nunca se desviaron. Escuchó no solo las palabras de Lyra, sino también las pausas, las emociones no expresadas, la historia detrás de la historia. Lyra, acostumbrada a conversaciones interrumpidas donde la gente miraba por encima de su hombro a sus luces espejo, se sintió vista, escuchada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había tenido una conexión significativa, real. Cuando Lyra se fue, con lágrimas de gratitud en los ojos, Elara comprendió. Había estado invirtiendo en cientos de interacciones digitales superficiales, y en el proceso había empobrecido sus relaciones reales. Al desconectarse del ruido, había creado el espacio para una conexión genuina. Mientras Elara redescubre la alegría de la conexión real, te invito a hacer lo mismo. Piensa en una persona importante en tu vida. ¿Puedes comprometerte a tener una conversación de solo 10 minutos con ella hoy, sin ninguna pantalla a la vista? Comparte en los comentarios cómo se sintió esa experiencia. Y si esta historia te inspira a reconectar, apóyanos con un me gusta y suscríbete. Finalmente, Elara combatió la fatiga de decisiones. En la ciudad, su mente estaba constantemente bombardeada por opciones. ¿Qué tejedora seguir? ¿A qué crítica responder? ¿Qué tendencia adoptar? La sobrecarga digital la dejaba agotada, incapaz de tomar incluso las decisiones más simples. En el bosque, sus opciones se simplificaron drásticamente. Caminar por el sendero del río o por el de la colina, comer bayas o raíces. Al reducir el número de decisiones triviales, su mente se liberó. Y cuando llegaba el momento de tomar una decisión importante sobre su tejido, tenía la claridad y la energía para hacerlo desde un lugar de intuición, no de agotamiento. Trabajo profundo, conexiones significativas, claridad en las decisiones. Al desintoxicarse del mundo digital, Elara no había perdido nada.
Había recuperado todo lo que importaba: su tiempo, su concentración, su creatividad y su corazón. Estaba lista para volver a la ciudad, no como una víctima del ruido, sino como una maestra de su propia quietud. El día en que Elara decidió regresar a la ciudad de los ecos perpetuos, Kell la acompañó hasta el borde del bosque. «Has aprendido a encontrar el silencio en el bosque», le dijo. «Ahora el verdadero desafío comienza: llevar el bosque dentro de ti a la ciudad. No puedes vivir sin las luces espejo, son parte de tu mundo y de tu oficio. Pero ya no tienes que ser su esclava, puedes convertirte en su maestra». Kael le enseñó la última lección, la del bienestar digital sostenible. No se trataba de un rechazo total a la tecnología, sino de una integración inteligente y consciente. «La luz espejo», dijo Kael, «es como el fuego. Puede cocinar tu comida y calentar tu hogar, o puede quemar tu casa hasta los cimientos. El problema no es el fuego, es cómo lo usas. Debes usarla intencionalmente, no por hábito». La primera práctica que le sugirió fue la de establecer intenciones. Antes de encender tu luz espejo, le instruyó: haz una pausa, respira y pregúntate: ¿para qué la estoy encendiendo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Es para contactar a un cliente específico? ¿Para buscar un patrón de tejido? Define tu misión, y una vez que la hayas cumplido, apágala. No te dejes arrastrar por el río del desplazamiento infinito. Entra, haz lo que tienes que hacer y sal. La segunda práctica fue la de crear santuarios. Tu taller entero ya no puede ser un santuario, porque la luz espejo debe estar allí, dijo. Pero puedes crear santuarios dentro de tu taller. Tu telar es sagrado. Cuando te sientes a tejer, la luz espejo debe estar apagada y fuera de tu vista. La mesa donde comes es sagrada. Tu cama es sagrada. Define tus espacios libres de tecnología y protégelos ferozmente. Finalmente, le habló de establecer expectativas realistas. Habrá días en que caerás en viejos hábitos, le advirtió. Habrá días en que te encontrarás desplazándote sin pensar. No te castigues, el perfeccionismo es solo otra trampa de la mente. Simplemente nótalo, sonríe y suavemente vuelve a tu intención. No se trata de nunca perderse, se trata de volverse bueno en encontrar el camino de vuelta. Con estas herramientas, Elara regresó a la ciudad. Se sentía como una viajera que regresa a su tierra natal hablando un nuevo idioma, uno que solo ella entendía. El regreso de Elara a su taller fue un acto de revolución silenciosa. Lo primero que hizo fue reorganizar el espacio. Creó su santuario del telar, un área donde ninguna luz espejo estaba permitida. Colocó una pequeña planta del bosque en su ventana y un cuenco de piedras del arroyo de Kell en su mesa. Luego encendió su luz espejo, pero por primera vez con una intención. Revisó sus encargos, respondió a los mensajes urgentes y luego la apagó. El acto de apagarla se sintió como una declaración de soberanía. Cuando se sentó en su telar, en el silencio de su nuevo santuario, el flujo de creatividad que había encontrado en el bosque regresó a ella, profundo y claro. Al principio fue difícil. Sus antiguos clientes, acostumbrados a su disponibilidad 24/7, se impacientaban. «¿Por qué no respondes de inmediato?», reclamaban. La antigua Elara se habría disculpado, habría cedido a la presión. La nueva Elara, anclada en su calma, simplemente respondía en sus momentos designados. «Gracias por tu mensaje. Estoy dedicando mis mañanas al trabajo profundo para asegurar la más alta calidad en mis tapices. Reviso mis mensajes al mediodía y al final del día». Algunos clientes se fueron, incapaces de adaptarse a su nuevo ritmo. Pero otros, intrigados, se quedaron. Y notaron que aunque las respuestas de Elara eran menos inmediatas, la calidad de su trabajo se había vuelto extraordinaria.
Sus tapices tenían una profundidad, una vitalidad, un alma que nunca antes habían tenido. El Ara había creado su propia filosofía digital personalizada. Había establecido una relación consciente y duradera con la tecnología, una en la que ella estaba al mando. Su taller, como el de Kenji en la otra historia, comenzó a cambiar. La gente entraba, atraída por los nuevos y vibrantes tapices, pero se quedaban por la atmósfera. El taller de Lara se sentía diferente a cualquier otro lugar de la ciudad. Se sentía en paz. La gente comenzó a hablar en voz más baja. Se movían más lentamente. Se encontraban respirando más profundamente. Sin decir una palabra, el Ara estaba enseñando a la ciudad el arte de la quietud. Se convirtió en la tejedora del silencio. No porque su taller fuera silencioso, el ruido de la ciudad todavía se filtraba, sino porque ella misma se había convertido en el silencio. Su presencia era un recordatorio de que la paz no era un lugar al que escapar, sino un espacio que se podía cultivar en el interior, sin importar cuán ruidoso fuera el mundo exterior. El cambio más profundo en la vida de Lara no fue en su trabajo, sino en su corazón. Al recuperar su presencia, redescubrió su capacidad para una conexión genuina. Pasaba tiempo con su amiga Lyra, no con la mente a medio camino en el mundo digital, sino con una atención plena y amorosa. Sus relaciones florecieron. Un día, un joven músico, cuya flauta tenía el sonido más melancólico de la ciudad, entró en su taller. No vino a encargar un tapiz, sino atraído por los rumores de la extraña calma que allí se respiraba. Se sentó en silencio durante casi una hora, simplemente observando a el Ara tejer. «¿Cómo lo haces?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cómo encuentras la música en medio de tanto ruido?». El Ara se detuvo en su telar, lo miró y vio el mismo agotamiento, la misma alma fragmentada que ella había sentido. No le dio un sermón, no le dio una lista de técnicas, simplemente tomó un solo hilo dorado de su cesta. Un hilo brillante y hermoso. «Hace mucho tiempo», dijo suavemente, «creía que mi trabajo era tejer con tantos hilos como fuera posible, crear los diseños más complejos, responder a cada color que el mundo me lanzaba, y me enredé, me perdí». Le entregó el hilo dorado al músico. «Luego aprendí que la verdadera maestría no es manejar 1000 hilos, sino encontrar el único hilo que importa, el hilo dorado de tu propia presencia. Cuando sostienes ese hilo, cuando lo conviertes en el centro de tu tejido, todos los demás hilos, todos los demás ruidos y colores del mundo, encuentran su lugar a su alrededor. No tienes que luchar contra ellos, simplemente se armonizan». El joven músico miró el hilo dorado en su mano y entendió. El problema no era el ruido, el problema era que había perdido su propio hilo. Ese día no se llevó un tapiz, se llevó un hilo dorado. Y en las semanas que siguieron, los habitantes de la ciudad notaron un cambio en su música. Su flauta ya no sonaba melancólica, sonaba clara, centrada, llena de una paz que parecía emanar del silencio mismo. El Ara había tejido su lección más importante. No en el telar, sino en el corazón de otra persona. El Ara vivió una vida larga y plena. Su taller se convirtió en un faro de tranquilidad en la ciudad de los ecos perpetuos. Nunca luchó contra las luces espejo. Nunca predicó contra la tecnología. Simplemente ofreció una alternativa, un recordatorio de que el santuario más sagrado, el lugar de la paz más profunda, no estaba en un bosque lejano, sino en el espacio silencioso de nuestro propio ser. Su historia se convirtió en una leyenda, un cuento contado a los niños nacidos en un mundo cada vez más ruidoso, una guía para encontrar la calma en el ojo de la tormenta digital, y la enseñanza final, el hilo dorado que tejió a través de toda su vida,
el mantra que ahora te ofrece a ti, mientras sostienes tu propia luz espejo en la mano, es este: la verdadera paz no es la ausencia de ruido, es la presencia de tu alma.